acá tenemos cómo caracterizamos un átomo. Con Z va a ser el número de protones, N el número de neutrones, y con A el número de nucleones, o sea, Z más N. Tenemos ahí en pantalla una gráfica de la densidad en el interior del núcleo, densidad de materia, en función de la distancia a lo que supuestamente llamamos el centro del núcleo. Como ustedes pueden apreciar, la densidad, lo que llamamos radio del núcleo, o tamaño nuclear, anda en el orden de los 10 a la menos 13 centímetros. Esta va a ser una cifra interesante para luego cuando estudiemos el proceso de fusión nuclear. La densidad de materia nuclear. ¿Por qué no me callan ese perro que lo voy a meter? No, sacame el pincho ese de acá. Anda en el orden de 10 a la 10 kilogramos por centímetro cúbico. Realmente un valor importante. Lo que tenemos acá es lo que todos conocemos como la tabla de elementos. Y lo que tengo ahora es una tabla, antes de eso, quiero antes de mostrar la tabla de radionucleidos, hacer referencia a lo que llamamos isótopos. Lo voy a dejar acá. Acá tenemos los 3 isótopos que conocemos del hidrógeno. El protio, que en el núcleo tiene un protón y un electrón. El deuterio, con un protón y un neutrón. Y el tritio, con un protón y 2 neutrones. Obviamente, este elemento es el más pesado. Este elemento, junto con este, forman lo que llamamos normalmente agua pesada, que se utiliza en los reactores de fisión nuclear. Estos elementos, los isótopos de estos elementos, son químicamente idénticos. Se pueden combinar 2 tritios con oxígeno y vamos a tener una molécula de agua. Químicamente son lo mismo. Por debajo tenemos algunos de los tantos isótopos del carbono. Acá se menciona el carbono 14, que es de importancia fundamentalmente para los geólogos, para determinar las edades geológicas de un elemento. Y lo que tenemos acá, lamentablemente muy chiquito, pero vamos a conversar un poquito sobre esto, es una tabla de nucleidos. Acá están todos los elementos con sus respectivos isótopos. Está graficado esto, Z, en función de N, o sea, el número de protones en función del número de neutrones. Pueden observar que tenemos, si yo me muevo sobre una línea horizontal, aquí están todos los isótopos de ese elemento. Esta tabla, yo para verla completa tendría que imaginar toda esta columna montada arriba de esto, toda esta montada arriba de esto y todo esto montado arriba de acá. Podemos observar una tabla de isótopos de los elementos que está todo en negro. Estos son isótopos estables. Los demás son radioactivos. Los que están pintados de amarillo son isótopos radioactivos que decaen emitiendo partículas alfa. En general son isótopos pesados. Los que están en azul son isótopos que decaen emitiendo partículas beta, emitiendo electrones. Luego charlaremos
porque uno puede preguntarse de dónde sacamos electrones en el núcleo. Luego charlaremos sobre ese tema. Los que están en rojo son también isótopos radiactivos que emiten partículas beta positivas, o sea, positrones. También conversaremos sobre ese tema luego. En general, estas emisiones espontáneas, ya sea de partículas alfa como de partículas beta, reitero las que están en azul, como de partículas beta positivas, o sea, positrones, el núcleo emite espontáneamente estas componentes a los efectos de lograr una configuración de mayor estabilidad, o sea, tendiendo a moverse hacia la zona que en esta tabla está marcada con negro. Si nosotros analizamos la zona de isótopos estables, que está marcada con negro, graficamos Z en función de N para la zona de isótopos estables, vamos a tener una gráfica de este estilo. Esto nos muestra ya claramente que cuanto más complejo es el núcleo, o sea, cuanto mayor cantidad de protones tiene, para lograr su estabilidad requiere de un mayor número de neutrones. Por lo tanto, lo que normalmente llamamos fuerzas nucleares van a estar asociadas a la cantidad de neutrones que tenemos en el núcleo. Y entonces consideremos ahora diferentes procesos nucleares. Tenemos esencialmente dos tipos de procesos nucleares. Procesos espontáneos, y es lo primero que vamos a considerar. Luego vamos a considerar aquellos procesos inducidos. Como lo dije recientemente, estos procesos van a dar lugar a una configuración, si bien no necesariamente estable, porque puede haber emisiones sucesivas, a una configuración que se encuentra más cerca de la zona de estabilidad que tenemos graficada acá. Dentro de los procesos espontáneos, la emisión de partículas alfa, o sea, una partícula formada por dos protones y dos neutrones. En esta emisión, un núcleo que tiene un número atómico Z y un número másico o de nucleones A, como pierde 4 nucleones, va a pasar, se va en un elemento que tiene 2 protones menos y 4 nucleones menos, más la partícula alfa que es emitida. Esto significa que si este era el núcleo que estábamos considerando, este era el emisor alfa, luego de emitir esto, se va a correr, va a tener 2 neutrones menos y va a tener 2 protones menos. O sea, se va a desplazar en esa tabla de núcleos en el sentido que está indicado en este diagrama. Aquí tenemos un emisor típico de partículas alfa, el uranio 238. Y acá faltó, dice el número atómico 9, el número atómico 92. Este elemento emite partícula alfa y se transforma en torio. 234, o sea, 4 nucleones menos, y 90, o sea, 2 protones menos, más la partícula alfa. Esta emisión involucra una energía de 5 megaelectronvolt, lo cual, si uno lo calcula teniendo en cuenta la masa de la partícula alfa, va a dar lugar a una velocidad de 10 a la 9 centímetros por segundo,
que puede parecer mucha, pero si la comparamos con la velocidad de la luz, estamos hablando de 3 por 10 a la menos 2 veces la velocidad de la luz. Este es otro emisor alfa, el polonio 215, que pasa a transformarse en plomo 211. En este elemento tengo acá el valor de la vida media. La vida media es de apenas 1,78 milisegundos. O sea, si yo tengo una muestra de polonio 215, rápidamente va a ir decayendo en plomo 211. Una anécdota. Esto tiene que ver con la alquimia. Los alquimistas eran tipos que mezclaban componentes en un morterito porque habían encontrado que había elementos que se transformaban en oro. En realidad eran algunos isótopos del plomo los que por emisión de partículas alfa se transformaban en átomos de oro. Entonces el alquimista creía que, yo me recuerdo algo de esto de la piedra filosofal, qué sé yo. En realidad los tipos tenían un trabajo bastante poco saludable, porque mientras hacían sus mezclas en ese morterito, recibiendo todas las radiaciones habidas y por haber. Acá tenemos otro tipo de emisor alfa, el torio 230, que se transforma en radón 200. En realidad, este puede transformarse directamente en elemento o puede transformarse, emite alfa con un poco menos de energía y llega a un estado excitado del radón 226. Y luego va a emitir una partícula alfa a un estado de mayor estabilidad de este isótopo. Superior, como para compararlo, acá estamos hablando de 7 años por 10 a la 4, 7,5 por 10 a la 4 años, o sea, en un isótopo bastante más estable. Decaimiento beta. Cuando el núcleo emite, su conexión a Internet es inestable. ¿Se sigue viendo? Espero que sí. El decaimiento beta. ¿Sí? ¿Se ve? ¿Nos vemos? Sí, sí, sí. No hay problema. Genial. En el decaimiento beta, un neutrón del núcleo decae en un protón que queda atrapado por las fuerzas nucleares y un electrón que es emitido fuera del núcleo. Esa es la partícula beta que emite. En este proceso, un elemento ZA se transforma. Ahora el núcleo va a tener un protón más, Z más 1, y el nucleones no cambió, porque perdió un neutrón, pero tiene un protón. O sea, el número de nucleones va a permanecer constante. Más la emisión de la partícula beta, que, como ya lo dije, es un electrón, y esto va acompañado de la emisión de un antineutrino, que es la antipartícula del neutrino. Acá hay una diferencia interesante entre este tipo de emisores y esto. Acá podemos hablar de que en la emisión tenemos en juego una energía, un valor concreto para la energía de las partículas alfa emitidas. Acá no podemos hablar de eso. Acá la energía de las partículas beta puede variar desde muy poquito, desde cero, hasta una energía cinética máxima. Lo que caracteriza al emisor beta no es la energía con que emite la partícula, sino la máxima energía con la que podría llegar a emitir esa partícula beta. Acá tenemos
un caso típico de un emisor beta, en donde la energía cinética máxima, el valor máximo, es de 1,7 megaelectronvolt. Pero la partícula beta puede salir con cualquier energía, desde 0 hasta este valor máximo. Acá tenemos el detalle de la vida media, que son 14,3 días. Acá tenemos otra. Este emisor, el potasio, puede emitir de dos maneras diferentes. Puede emitir transformándose en calcio, con una energía cinética de 3,5 megaelectronvolt, o puede decaer en un nivel excitado del núcleo de calcio, con una energía cinética máxima de 2 megaelectronvolt. La emisión gamma. Esto es la emisión de una onda de frecuencia muy alta, y es la transición entre dos estados excitados del mismo núcleo. Fíjense que en este caso, a diferencia de los dos anteriores, no hay emisión de partículas. En este caso, tenemos un isótopo muy conocido, seguramente por todos ustedes, que es el cobalto 60. Digo muy conocido porque este núcleo, este isótopo del cobalto, es utilizado en tratamientos oncológicos. Lo que se utiliza es estos dos rayos gamma, porque este cobalto decae en níquel, en realidad en un estado excitado del níquel, que luego, mediante emisiones sucesivas de un fotón gamma de 1,170 megaelectronvolt y otro de 1,3, decae fundamental del níquel. El periodo de vida media de este isótopo del cobalto es de 5,3 años. La grafiquita que tienen acá la he tomado de un musical, un sistema de 1000 y pico, 1024 canales, y estos dos picos que aparecen acá son estos dos fotones gamma. También en tratamientos oncológicos se utiliza este isótopo del cesio, el cesio 137. Este puede emitir una partícula beta decayendo en bario, o puede emitir una partícula beta de menos energía que decae en un estado excitado del bario. Luego, ese estado excitado emite un fotón gamma de 662 kiloelectronvolt. Acá tienen el pico correspondiente a este fotón gamma de 662 kiloelectronvolt. La vida media de este isótopo, la tienen acá, es de 30. O sea, en oncología es muy común hablar en términos de una bomba de cobalto o una bomba de cesio. Esta es el isótopo que se utiliza en esa bomba de cobalto y este es el isótopo que se utiliza en esa bomba de cesio. Hay que tener en cuenta, esto lo mencionamos, creo, cuando vimos el espectro, las diferentes zonas del espectro electromagnético, que cuando una persona es sometida, ya sea a estos fotones o a estos fotones tienen energía suficiente como para matar una célula que está en estado de reproducción. Como las células cancerígenas se reproducen con mucha velocidad rápidamente,
Entonces, con estos fotones podemos, muy probablemente, irradiar células cancerígenas, pero hay que tener en cuenta que también estas energías, células sanas que están reproduciéndose en el instante que se está irradiando ese cuerpo. O sea, no es un tratamiento inofensivo desde ese punto de vista. Finalmente, un decaimiento beta más, o sea, la emisión de un positrón. En este proceso, el núcleo dispone de 1,0 megaelectronvolt, que es la suma de la energía relativista de un electrón más un positrón. El protón más este electrón se transforma en un neutrón. Emite el protón más un neutrino. Y entonces la transformación va a implicar esto. Z menos, vamos a tener en el núcleo, va a quedar un protón menos. Y el número de nucleones no va a cambiar porque tenemos un protón menos, tenemos un neutrón que queda en el núcleo, atrapado por la fuerza nuclear. Aquí tenemos algunos emisores, beta más, o sea, primero el núcleo dispone de esta energía para formar el par electrón-positrón, luego emite el positrón y en este caso queda en un estado excitado del níquel, emite un fotón gamma de esta energía que tenemos en pantalla. Si nosotros designamos de esta manera al número de radionuclidos existentes en una muestra, entonces la variación temporal de ese número de radionuclidos va a ser proporcional al número que tenemos en ese instante. Con lo que de acá, resolviendo esa, ¿no es cierto?, obtenemos, acá ya, bueno, yo creo que ya lo mencioné, lambda, ¿no es cierto?, generalmente conocida como constante de decaimiento, me da la probabilidad en la unidad de tiempo de que el núcleo emita ese tipo de radiación. De acá, como decía, resolviendo esto, obtenemos que el número de núcleos radioactivos, un instante posterior, va a ser el que teníamos inicialmente por esta exponencial negativa, en donde en el siguiente nos aparece la constante de decaimiento. O sea, el número que vamos a tener en la muestra va a decaer exponencialmente de esta manera. Con esta cuestión uno puede relacionar la vida media, que es el promedio de vida esperado para un núcleo radioactivo, en relación con la constante de decaimiento, que es lo que tenemos aquí en pantalla. Y finalmente, otra expresión que se suele utilizar en esta área es la actividad, que es directamente proporcional el factor proporcional es la constante de decaimiento al número que tenemos de núcleos radioactivos, o sea, el número que teníamos inicialmente por la exponencial negativa que tenemos acá. La unidad que se emplea para caracterizar a la actividad de un radionucleido es un Curie, es como acá se menciona, 0,7 por 10 a la 10 decaimientos por segundo. Una actividad de un Curie es una barbaridad, es una barbaridad. Si un organismo como nuestro estuviera sometido a una actividad de un Curie, no dura más de algunos milisegundos con vida.
O sea, un Curie es una actividad tremenda. Obviamente el nombre está asociado con Madame Curie. Vayamos ahora a los procesos inducidos, que son dos, la fisión y la fusión nuclear. Disculpen la breve introducción. En la fisión nuclear tiene lugar cuando un neutrón interactúa con un núcleo fisionable. Cuando el neutrón interactúa con este núcleo se desestabiliza y se produce este fenómeno, que normalmente, reitero, conocemos como este es el caso de la fisión del uranio 235. El núcleo se desestabiliza, se fisiona, se transforma en estos dos elementos, cesio y rubidio, y emite 3 neutrones por cada fisión. En el proceso están en juego 200 megavolts. Luego vamos a ver que este es uno de los elementos que se utiliza en los reactores de fisión nuclear. Y acá pueden darse dos situaciones diametralmente opuestas. Si cada uno de estos neutrones a su vez interactúa con otros núcleos de uranio 235, esto va a dar lugar a lo que conocemos una reacción en cadena. Esto es directamente una explosión nuclear. Esto es Hiroshima y Nagasaki. Cambio. Si de alguna manera de estos 3 neutrones producidos en la primera fisión eliminamos 2 de ellos, vamos a tener lo que normalmente conocemos como una reacción controlada. Una reacción nuclear controlada. Esto es lo que se hace en un reactor nuclear. Esto es lo que se hace en un reactor nuclear. Acá tenemos principales partes de un reactor nuclear. Esto que tenemos acá es el núcleo del reactor. Estas blancas que se ven acá, estas son los depósitos de combustible. El combustible es el uranio. Esto que tenemos acá son barras que pueden, antes de graficar algunos compuestos sintéticos más interesantes, que pueden absorber neutrones. Nosotros podemos controlar la energía liberada debido a la fisión de los núcleos que están en estas barras de combustible, bajando o subiendo estas barras. Ahora estamos de nuevo. ¿No ando nuevamente? No sé, me parece que estoy hablando solo.
no, sí, acá no. El problema está allá si tuve que entrar por otra dirección. Ahora nos vemos. No sé si estamos en contacto o no. Ismael, Natali, Lupi. ¿Alguien me escucha? Buah. No sé si me escucha. No, estoy yo nada más. Con lo poco malo. Se cortó, me parece. ¿Alguien me escucha? Sí, sí, te estamos escuchando. Y parece que pudieron arrancar con el link que estaba y me fui, menos mal, a otra computadora a buscar y ahí me habían mandado el número y con ese estoy trabajando, pero muy bien las cosas. Ahora sí, ahora te veo. Estamos acá, sí. ¿Me escuchás vos? Perfecto, perfecto, te escucho. Ahora sí, bueno. Ahora sí se escucha bien. Bueno, voy a continuar con la explicación de... Bueno, querida, genial. Decía, en el núcleo reactor entonces tenemos dos partes importantes, las barras de combustible y las barras de control que absorben mayor cantidad de neutrones que absorben. Si levanto esta barra, los neutrones que se absorben son cada vez menor y entonces la reacción se aproxima más a una reacción. Si yo levanto de golpe, la reacción se descontrola y entonces la cantidad de energía que se va a producir acá va a ser muy grande y es lo que pasó en Chernobyl. El reactor de Chernobyl, por falta de mantenimiento o por un error técnico, las barras de control se levantaron de golpe y se transformó en una explosión que se libera en el proceso de fisión. Es el circuito primario del reactor. Se utiliza para calentar el agua del circuito primario. El circuito primario es conectado a el agua que se encuentra en el circuito secundario. Este es un interruptor de energía térmica. Y el agua caliente del circuito primario transfiere energía térmica al circuito secundario que tenemos acá. Esa energía térmica transferida en este intercambiador al circuito secundario vaporiza el agua del circuito secundario. Vapor a presión es el que hace funcionar la turbina, que es en última instancia la que va a producir la energía. Luego, este vapor a presión que mueve la turbina se refrigera flujo de agua proveniente de una fuente fría. Por ese motivo, generalmente, en torno de un lago o de un río caudaloso o del mar. De esa forma, el agua con la que se va a refrigerar el agua, el vapor de agua. Cuando ese vapor de agua
gracias a este flujo de agua proveniente de la fuente fría, se bombean y pasan el ciclo de operación. Acá faltó mencionar que entonces tenemos para llevar nuevamente el agua al intercalor, el agua secundario, para volver el agua tenés cara de preocupada. Se trancó. No me escucho. Sí, no te estaba ni escuchando, ni estaba fijo la imagen. Ahora sí. Está complicadito esto, ¿no es cierto? No compartir pantalla. Sí. Ahora, ¿cómo andamos? No veo la pantalla. ¿No ves la pantalla? No. A ver, pero acá yo compartí. Ahora sí. ¿Ahora me ves? ¿Ves la pantalla? A mí me interesa. No, yo no le veo la pantalla, yo creo que no se ve. Yo no veo la pantalla. ¿Vos la ves, Julia? Ahora no la estoy viendo. Espérate. Está re trancado. Ahora. Creo que ahora, sí. Sí, ahora sí. Ahora está. Sí. Ahora está. Complicado. ¿Ahora sí? Ahora sí, ahora sí. Bueno, ¿de dónde proviene la energía en esta fisión? Ahora estamos por un ratito más. Al menos te ves sonriente. Internet inestable, complicado. Ahora no. Se ve bien, se ve y se oye por ahora. Sí, no, es que está muy inestable Internet. Y bueno, qué pena, lo podemos haber hecho ayer. No, pero no pasa nada. Ahora se ve y se oye bien. Ya no. La imagen quedó fija de vuelta. Ah, y se fue la pantalla. Ah, se fue. Claro. Sí. ¿Me escuchás? Te escucho. Pero está la imagen fija y no veo la pantalla. Sí. ¿Me ves? ¿O me ves a la sola? Te veo, pero queda fija la imagen de vez en cuando.
Y está como congelada. La imagen se pierde. Está como congelada. ¿Cómo le va? Ahora estás compartiendo pantalla. Parece que está todo bien. Ahora sé todo y me escuchan. Sí, se ve y se oye por ahora. ¿Sí? Sí. Sí, ¿Me escuchan? Ismael. sí, oigo, chaval. Se oye y se ve. ¿Sí? Sí. Estable. Muy inestable. No sé si seguir o para el año que viene, ampliamos. ¿Me escuchás, Ana? ¿Cómo? Te veo. Lo veo en Ismael. No te vemos. No sé si me escuchas. Te escuchamos, sí. No, no se ve. No te vemos, Ochoa. Ahora te Te veo vemos. en pantalla grande, Clay. Compartir nuevamente. Ahora te escuché. Escuché una vez. Y ahora quedo congelado de nuevo. Lado de vuelta. Ahora yo los estaba escuchando. ¿Escuchan a mi perro? Sí, sí. Y a vos también. A mí también. Sí. Si sale el perro, sales tú. Ahí Ahí no vemos nada por No ahora. vemos. andamos por ahí. No se ve. Pero, ¿se No se ve ve? nada. Ahí parece Ahí que estás sí. compartiendo. No se ve nada. Ahí se ve. Y todavía no empezó, pero A dice ver que si estás acá compartiendo. tengo Dice que estás compartiendo nueva pantalla. función. No. Sí, No se ve. pero ustedes no me ven. A ti sí, pero no vemos la pantalla compartida. ¿Ven la pantalla? No. Todavía no. Bueno, ahora quedó todo perdido. No lo oímos ni lo vemos. No sé si. Ahora no te oigo a vos, Ana. Se Ahora desconectó. está. Capaz que entra de vuelta.
Pero no lo escuchamos. Ahí. No te escuchamos. Grito, escucho. Ah, No, está muy inestable. está muy inestable, sí. Muy, muy inestable. Acá saltó el cartelito de nuevo. Si seré yo o serán ustedes, pero de todas No, maneras está muy inestable. sospecho que sos vos, Ochoa, porque acá nos comunicamos bien entre nosotros. ¿Eh? Que entre nosotros nos ¿Cómo es, comunicamos. Ismael? ¿Puedo saber? No te no te vemos, no te vemos a vos. Sí, Ahí sí. sí. Quedó más o menos claro el funcionamiento de un reactor de fisión. Ahí te veo. Ahí te veo. ¿Me ves? ¿Ves la pantalla? Sí, vemos la pantalla. Escuchá, Ochoa, yo me tengo que ir porque, Ochoa, Probemos. Ochoa, Sí, querido. ¿Me oís, Ochoa? Decí. Que Sí, yo te me escucho. tengo, Te escucho. me tengo que ir porque tengo que poner un parcial por Zoom ahora. Así que Ok. lamento no seguir, y bueno, y será No, hasta la vista, y está te bien. agradezco mucho las charlas que has dado. Chao, que pase bien, y nos No, veremos por el año que favor, viene. Ismael. La Chao. alegría es mía poder estar con ustedes. Bueno, muchas Y gracias. espero que nos veamos el año que viene. Aunque más no Ok. sea para tomar un vino. Bueno, sí, para eso sería muy Gracias, bueno. Ismael, por estar. Bueno, chao, chao, que pase bien. ¿Qué hacemos? Chao, Ana, Chao, chao, querido. Chao. chao, Chao. 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 Chao, chao. ¿Ahora se ve bien? Bueno, entonces continuemos. Nos preguntábamos de dónde salía la energía esta que se libera en un proceso de fisión nuclear. El tema tiene que ver con esto que se conoce como defecto másico. Si yo sumo z veces la masa de un protón más n veces la masa de un neutrón, básicamente debería darnos igual a la masa del núcleo. Pero no es así. La masa nuclear es inferior a esta suma. Esto significa que si yo hago la diferencia entre la z veces la masa de los protones más n veces la masa con la masa nuclear, voy a tener un defecto másico, que así es como se lo conoce. Hay una diferencia de masa. O sea, en el núcleo no están los z protones ni los n neutrones, no sé dónde cuerno están. Hay un defecto másico. Si yo multiplico ese defecto másico por c cuadrado, utilizando la relación relativista entre masa y energía, voy a tener lo que se llama la energía de enlace. ¿Esto qué significa? Que si yo quisiera, a partir de un núcleo, obtener los z protones y los n neutrones que se supone que yo debería entregarle esta cantidad de energía, consecuencia de este defecto másico. Por eso es que la conocemos como energía de enlace de esta partícula. Si ahora yo divido esa energía de enlace por el número de nucleones, tengo lo que normalmente se conoce como energía de enlace por nucleón. Si representamos ahora gráficamente
la energía de enlace por nucleón en función del número de nucleones, obtenemos una curva como la que se muestra acá en pantalla. Si alguien hizo el universo, las pensó todas. Acá está la muestra. Vamos a ver cómo esto permite explicar la energía que se libera en un proceso de fisión. Si consideramos el uranio 235, esta es la energía de enlace por nucleón, 7,5 megaelectronvolt. Si yo multiplico eso por las 235 partículas, obtengo 1763 megaelectronvolt, que es la energía que yo debería entregar al núcleo para obtener, si quisiera, a partir de él, las 235 partículas. Al producirse la fisión, tenemos el rubidio y el cesio. La energía de enlace de estos isótopos, de estos núcleos del orden de 8,3 megaelectronvolt, multiplicada por los 235, nos da 1962 megaelectronvolt. Si hacemos ahora la diferencia entre esta energía que tendríamos que entregar a los residuos nucleares y la del núcleo de uranio, tenemos los 200 megaelectronvolt que se liberan en ese proceso. Debido a estas diferencias de enlace, como estamos pasando de un sistema con baja energía de enlace a un sistema con alta energía de enlace, esta diferencia es la que se libera en el proceso. Algo similar va a suceder en el proceso de fusión nuclear. En la fusión nuclear, dos protones, en realidad dos deuterios, un protón y un neutrón, hay que acercarlos mutuamente a 10 a la menos 13 centímetros. Uno puede calcular, utilizando conservación de energía, la velocidad que deberíamos darle a dos protones para que puedan llegar a 10 a la menos 13 centímetros. ¿Por qué a 10 a la menos 13? Porque ahí van las fuerzas nucleares. Si logramos darle velocidad suficiente como para que puedan acercar, fíjense la tremenda fuerza repulsiva que tendrían en estas condiciones. Si metemos eso, fuerza cercana, es 1 sobre R cuadrado. R cuadrado queda a la menos 26, que pasa al numerador como 10 a la 26. Realmente la velocidad que tendríamos que darle es sumamente importante. Si nosotros tenemos en cuenta esa relación de Boltzmann, que 3 medios de K por T igual a 1 medio de mv cuadrado, metemos la velocidad que permite que dos protones se acerquen a 10 a la menos 3 para que puedan actuar las fuerzas nucleares y formarse un núcleo doblemente ionizado. Entonces, podemos despejar a qué debería estar este gas de protones para que puedan tener la velocidad suficiente para acercarse a esta distancia. Obviamente, si uno hace la cuentita, lo que obtenemos es que la temperatura es de 1.000.000 de grados Kelvin superior. Bueno, o sea, se pueda producir la fusión. Yo necesito
superiores al 1.000.000 de grados Kelvin. ¿Dónde tenemos esas temperaturas? En el núcleo del Sol tenemos temperaturas de varios millones de grados Kelvin. Esa temperatura permite que los protones, que es la materia prima del Sol, tengan velocidades como para acercarse a la 13 centímetros y se formen núcleos de helio doblemente ionizados. En ese proceso se liberan 3 megaelectronvolts. Eso es lo que genera un proceso de fusión nuclear, gracias a que las temperaturas son de varios millones de grados Kelvin. Ese es el motivo por el que el combustible del Sol son los protones. A medida que está viviendo, tiene menos combustible. Dejé de escucharte. O No te estaba escuchando de nuevo. compartir pantalla. Compartir. Bueno, ahora Ahora te veo y te escucho, pero no veo la pantalla. ¿no ves la pantalla? No De nuevo. entiendo por qué. Ahora Ahora, empezaste a compartir nueva- pantalla. A ver, ahí. Ahora sí. Muy accidentado este proceso. Tremendo. Muy accidentado, igual. ¿Cómo es tu nombre? ¿Me escuchás? Sí, te escucho, sí. Ahora sí. Mi anfitriona, ¿cómo es su nombre? Ana Julia. ¿Cómo? Ana Julia. Ana Julia. Ana, ¿la pantalla no la ves? La pantalla la veo, ahora sí. Y te escucho. Ahora sí, bueno. Vamos a ver. Porque recién decíamos que para alguno de estos procesos teníamos que pasar en la fisión, fue clarito que pasamos energía de enlace por nucleón baja, energía de enlace por nucleón alta. Pero en la fusión, a ver si, esta es la gráfica. Lo que pasa, en esta gráfica, hay un pedacito que no está detallado. El pedacito es en núcleos muy simples, como puede ser un protón. En este caso, en la zona baja tenemos esto. Y el helio tiene una energía particularmente elevada comparado con la de un protón, con un neutrón. Esto hace que en el proceso de fusión nuclear también estamos pasando con la energía de enlace por nucleón a elevada energía de enlace por nucleón. Y esto hace que también ese proceso libere energía. Recordemos que para que esto tenga lugar, y esto tiene gracias a que el helio energía de enlace particularmente alta comparado con estos isótopos, es lo que nos va a permitir algún día tener en funcionamiento Cachivache, que es el primer reactor nuclear. Este reactor de fusión nuclear, que es un prototipo que conocemos como tokamak.
lo que tenemos acá es una foto del interior del reactor. Acá es donde se almacenan a esas velocidades necesarias para que se produzca la fusión nuclear. El problema es que entonces yo tengo que almacenar acá en el interior un gas a temperaturas de millones de grados centígrados. ¿Y dónde puedo almacenar un gas de protones a temperaturas de varios millones de grados centígrados? O recipiente físico que pueda almacenar tanta cosa. Acá es el recipiente. Una botella de campo magnético. Una botella de campo magnético. Conseguida con dos solenoides montados y tenemos zonas de campo magnético débil y zonas de campo magnético elevado. Cuando ingresa, por ejemplo, un protón en esta zona, con una cierta velocidad, en este caso, en esta dirección perpendicular a la página, se va a ver sometida a la fuerza de Lorentz. Esta fuerza va a ser perpendicular al campo magnético y perpendicular a la velocidad con que es inyectada la partícula. Esto va a hacer que la partícula comience a espiralear alrededor de las líneas de campo. Si la partícula en el momento tiene una componente de velocidad en la dirección del campo, obviamente esta fuerza de lo es inestable nuevamente. La puedo expresar como la componente perpendicular como a la componente paralela al campo. La componente paralela al campo va a permanecer constante porque la fuerza va a ser nula, producto vectorial paralelo. La componente paralela al campo. La perpendicular va a hacer que la partícula espiralee alrededor de la línea de campo. Esto va a hacer que la partícula gire, pero además se empiece a desplazar en este sentido debido a la componente paralela al vector campo magnético. Si uno hace una cuentita simple, puede sacar el paso de la hélice. Y el paso de la hélice viene dado por esta expresión, que vemos es inversamente proporcional al campo magnético. O sea, al desplazarse la partícula y aumentar la intensidad de campo, va a disminuir el paso de la hélice. Va a llegar un momento que va a empezar a retroceder. Y de esa manera puedo almacenar protones a una temperatura, un gas de protones, a una temperatura superior al 1.000.000 de grados centígrados, que es lo que necesito para producir la fusión nuclear. El problema, ¿dónde está? El problema está que en el interior, temperatura superior al 1.000.000 de grados centígrados, y eso lo logro con campo magnético, que lo logro con solenoides que tienen construido con material superconductor. Entonces afuera tengo temperatura del orden de los menos 200 grados Kelvin y adentro tengo temperaturas superiores al 1.000.000. El gradiente térmico hace que este prototipo de reactor entre en funcionamiento e inmediatamente se detiene, porque hay una transferencia de energía térmica del interior hacia el exterior. Pero se estima que en 60 o 70 años vamos a disponer de la tecnología para tener un sol en nuestra casa, o sea, un reactor de fusión nuclear. De todas maneras, por ahora esto lo tenemos por unos 5.000 millones de años más. El Sol tiene una vida de aproximadamente 5.000 millones de años. Le queda la mitad del combustible que tenía inicialmente.
dentro de 5.000 millones de años se va a acabar el combustible, el Sol va a comenzar a convulsionar, se va a transformar primero en una gigante roja y luego en una enana blanca apagada. Chau Sol, chau vida en el planeta. De todas maneras, el que hizo este universo hizo esto bastante bien. Nos permitió tener durante 10.000 millones de años esta estrella. Además, también permitió esto. Y esto que acabo de mencionar recién, es lo que permite que exista vida en nuestro planeta. Nuestro planeta, tengo un campo magnético dipolar en nuestro planeta. Si no existiera este campo magnético dipolar en el planeta, en este planeta no existe ninguna posibilidad de vida orgánica, de moléculas orgánicas. Porque este planeta está siendo bombardeado por lo que se conoce como radiación solar, proveniente obviamente del Sol, y también del resto del universo, que se conoce como radiación cósmica, que está formada por partículas cargadas de altísima velocidad, o sea, de una importante energía. Cuando esas partículas cargadas llegan a interactuar con estas, fíjense que acá hay una zona de campo magnético en los polos, una zona de campo magnético intenso y una zona de campo magnético. Comienzan a espiralear las partículas cargadas alrededor de la línea de campo. Y se forma, acá tenemos los electrones atrapados, espiraleando en la línea de campo, se forman lo que conocemos como ionosfera o ionosfera. Esto es gracias a lo cual yo estando acá puedo escuchar Radio Japón que está del otro lado. Las ondas de radio rebotan en la ionosfera y puedo recibirlas en esta zona. La ionosfera hace que la Tierra se esté comportando como una jaula de Faraday. Pero gracias a ella, gracias al campo magnético, esas partículas cargadas quedan atrapadas y solamente se acercan a las capas altas de la atmósfera en los polos. Y eso es lo que da lugar a esta hermosa fotografía de una aurora polar. Boreal en el polo norte, austral en el polo sur. Y con esto, y con los pequeños inconvenientes que hemos tenido, dejamos por ahora este tema. Y les agradezco mucho y ha sido una alegría poder contactarme con ustedes. Espero que el año que viene podamos contactarnos más fluidamente. Un abrazo grande, Julita. Muchísimas gracias. Que pases lindo y esperamos tenerte pronto por acá. Sí, con seguridad que nos veremos el año que viene, si tenemos suerte. Sí. Esperemos que sí. No quiero pensar en vivir encerrados. Esperemos que sí. Julita, nos vemos el año que viene. Un abrazo. Nos vemos. Muchas gracias. Un abrazo. Chao. Chao, querido. Saludos a todos. A Será Pablo. nada. Chao. Muchas gracias. Sí, antes que te vayas, dejaron saludos, sí. Hubo gente que no podía conectarse porque justo hoy estaba trabajando, Ivana. Está bien. Dámele un abrazo a todos y ya nos vamos a ver. Dale, un abrazo grande. Chao, chao. Gracias, chao.